Buenos días, amados hermanos. Estamos en el tiempo del Instituto Bíblico Radial de la 97.3 Manantial de Vida Radio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, estamos ya en las etapas finales de concluir la materia, la historia de la Iglesia, y recordamos nuevamente a los discípulos de este Instituto Bíblico Radial para que pasen por el material que necesitan tener para poder vayan formando su acervo enciclopédico y puedan tener ahí ustedes para cuando quieran consultar el material impreso que le entrega este Instituto Bíblico Radial. Le damos gracias al Señor por estar con ustedes e iniciamos. Bien, estamos ya después del año 400. Roma se ha transformado considerablemente. Está dividido en dos porciones este imperio que ya está cumpliendo prácticamente 700 años para el año 400, ya que el Imperio Romano duró 1000 años. Y tenemos el Imperio Romano de Oriente y tenemos el Imperio Romano de Occidente. Constantino creó la ciudad de Constantinopla, hoy conocida como Estambul, y ahí estableció toda la sede del imperio, se llevó toda el área administrativa para esta parte del imperio y ha sentado ahí en esa nueva ciudad que él ha construido todo lo que es necesario. Roma se ha quedado prácticamente con el Augusto, que era el imperio tenía un emperador y tenía dos Augustos, o sea, podríamos llamarles hoy dos vicepresidentes, y uno gobernaba en la ciudad de Roma. Este que gobernaba en la ciudad de Roma ya no tenía el esplendor que había tenido estando el emperador en esa ciudad, y a veces movían la sede de este imperio, a veces se iba un poco para España, un poco para lo que es Rumanía, ahí se movía, ya no estaba estable en la ciudad de Roma. Por lo tanto, ese vacío que va creando, esa ausencia de poder y de autoridades administrativas en Roma, se irá llenando con la autoridad del obispo de Roma. No olvidemos que ya es la religión oficial, la religión del Estado, el catolicismo apostólico, y por lo tanto ya es un personaje en el cual se han dejado funciones inclusive jurídicas, funciones económicas y por supuesto a la administración de la religión del Estado. Esto los llenaría de riquezas, los llenaría de propiedades, los llenaría de tierras a través de las herencias que irían recibiendo y a través de las dádivas que el Estado les daba para funcionar. Entonces ya el obispo romano se va convirtiendo en un personaje importante para esta ciudad, y él es el que ahora va llenando ese vacío, esa forma, podríamos decir, de la vida social y religiosa de Roma, la va llenando el obispo romano. Por lo tanto, va adquiriendo cada vez una mayor influencia, aún con las mismas autoridades. Veremos, mi hermano, en esta semana, cómo las cosas han modificado tan considerablemente
que en este mismo siglo, en el siglo V, habrá ya un obispo que hará que uno de los emperadores se someta a su influencia y a su autoridad. Bien, ¿qué otros cambios tenemos? La organización de la iglesia se ha ido modificando, y hay las órdenes menores, las órdenes mayores y los obispados. Cada uno va cumpliendo una función, cada uno se tiene que hacer una carrera eclesiástica, ya se vuelve el participar en el clero, ¿verdad? Ya se vuelve una profesión, ya se le entrega una vida de profesión, participando en todas las posiciones para que se pueda administrar todo lo que ahora se tiene. Lo que antes no era necesario, porque antes no tenía nadie nada, mi hermano. Todos andaban huyendo, todos andaban en las catacumbas, amén. Pero ahora, gracias al edicto de Milán, ya gozan de una posición oficial, ya son parte del gobierno. Si quisiera usted tener actualmente una idea muy parecida a lo que está sucediendo, es lo que sucede, mi hermano, ahora con Rusia y la Iglesia Ortodoxa. Es la misma función exactamente que en ese tiempo se generaba con el Imperio Romano y el catolicismo apostólico. Exactamente la misma relación, ¿verdad? Esta es la única religión de Estado y quedan prohibidas todas las otras religiones, o si quieren funcionar tendrán que contar con un permiso especial, ¿verdad? Para eso hay que ver la doctrina, hay que ver qué enseñan, para poderles autorizar el funcionamiento. Sin embargo, en el Imperio Romano todavía era muchísimo más severo, ya que ahí prácticamente no se permitía absolutamente nada que estuviera fuera de la doctrina oficial. ¿Cuál es la doctrina oficial? Es la que se va haciendo a través de los concilios. Y de ahí viene una de las razones fundamentales por qué es diferente la forma de organización entre el protestantismo evangélico y el catolicismo romano. Y se refiere a lo siguiente: nosotros, los protestantes evangélicos, solamente están asentados sobre las Sagradas Escrituras. Desde el movimiento de Lutero, en donde se volvió otra vez a las Escrituras y únicamente a las Escrituras, ya no se aceptan mandamientos de hombres como doctrina. Amén. Sí, ya después veremos en las siguientes etapas de la historia, pero solamente se toma como doctrina lo que enseñó Jesucristo. Mateo 28:18 se vuelve a ser una realidad después del año 1500, y esas son las bases en las cuales todo el protestantismo evangélico está asentado. Ahora bien, mientras que en el catolicismo romano son tres sus fuentes de autoridad. La primer fuente de autoridad en el catolicismo romano es el magisterio. ¿Qué cosa es el magisterio? Son los acuerdos a que han llegado los obispos en los diferentes concilios desde el año 325 hasta la fecha, ¿verdad? Claro, ahora ya no se reúnen tanto en concilios, por eso el Concilio Vaticano II de 1960, de la década de los 60, ¿verdad?, fue tan extraordinario, porque hacía más de 500 años que no se reunían en concilio, pero en ese tiempo se reunían con mucha frecuencia, y todos los acuerdos que iban resultando de la reunión en los concilios se iban convirtiendo en cuerpo de doctrina, amén, de tal manera que lo que el catolicismo romano realmente practica es el magisterio
que los hombres a través de los concilios han acordado. Por eso es tan importante para ellos. Luego, el segundo punto es la tradición oral que argumentan haber heredado de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? De los cuales obviamente muchas son fábulas, muchas son historias, ¿verdad? Sin embargo, cuando el magisterio, los acuerdos de los hombres en los concilios no es suficiente, acuden a la tradición. Por ejemplo, una de las tradiciones es de que Pedro estuvo en Roma y que Pedro fue obispo de Roma y por lo tanto el primer papa. Eso es tradición. No hay ningún documento que lo avale, no hay ninguna parte histórica que lo certifique, tampoco hay un concilio que lo haya declarado de tal manera. Sin embargo, eso lo toman como tradición. Entonces, y como tercer elemento de referencia es la Biblia. Amén. Y esa es la diferencia, por eso el catolicismo romano no coincide con el protestantismo evangélico, porque sus fuentes de autoridad son totalmente diferentes. Mientras nosotros seguimos las enseñanzas de Jesucristo, ellos siguen las enseñanzas de los papas y del magisterio, ¿verdad? Se refuerzan con las tradiciones y si a alguna parte necesitan soportarla, utilizan los textos bíblicos. De esta manera, mi hermano, estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso se necesita ya ahora una estructura jerárquica. Hay las órdenes menores que estaban compuestas por los exorcistas, los lectores, los acólitos, los subdiáconos, ¿verdad? Estos subdiáconos funcionaban como secretarios de los obispos. Luego estaban las órdenes mayores. Estas eran las que formaban los diáconos, los presbíteros, amén. Fundamentalmente, estos presbíteros se les llamaría después sacerdotes dentro de esta religión. Bien, y para poder pasar de una orden a otra se requería edad y tiempo de participación. A la edad de 30 años podían ser diáconos y a los 35 años podían ser presbíteros, ¿verdad? Y después de los 45 podían llegar a ser obispos. De tal manera que para cuando llegaran a ser obispos ya tenían cuando menos 15 años ejerciendo la parte administrativa de la religión. Después, dentro de los obispos se marcaría el episcopado, que es el que tomaría una importancia fundamental, gira alrededor de los obispos. Por eso hasta ahora, mi hermano, los obispos son tan importantes en el catolicismo romano, porque alrededor de ellos giran las diócesis. El mundo, mi hermano, el mundo está dividido en diócesis. Para el catolicismo romano, la extensión del Vaticano, el Vaticano tiene 44 hectáreas de extensión, que equivaldría a 44 cuadras de un lado y 44 cuadras del otro. Esa es la extensión. Esto es lo que realmente en ese lugar están los poderes del Estado del Vaticano, pero su extensión en el mundo completo es a través de diócesis, de tal manera que realmente la extensión territorial del Vaticano en forma, podríamos decir, aleatoria, está en todo el mundo. Donde haya un obispo, hay una diócesis y ahí hay territorio sobre quienes gobierna el Vaticano a través de la fe religiosa del catolicismo. Bien, entonces los obispos van teniendo importancia y se forman los obispos patriarcales, que son aquellos que viven en 4 lugares. Los metropolitanos, de los cuales hablamos en un tiempo, esos son en ciudades importantes. Por ejemplo, el obispo metropolitano de Tuxtla tendría todos los pequeños obispados que están alrededor de él, pero el obispo patriarcal estaría en la Ciudad de México, ¿verdad? Por eso son obispos y ahora son arzobispos, ¿verdad? Arzobispo quiere decir el que gobierna a los obispos. Entonces vamos viendo, en ese tiempo eran obispos patriarcales que se establecían solamente en la ciudad de Roma, en la ciudad de Alejandría, en la ciudad de Antioquía y después en la ciudad de Constantinopla. Estos serían los centros más importantes del catolicismo apostólico. Estos 4 patriarcas
Actualmente la Iglesia Ortodoxa todavía guarda el nombre de patriarcas. Amén. El patriarca de la Iglesia rusa en Moscú es el patriarca. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla es patriarca, ¿verdad? Todavía en la actualidad se sigue usando el título. Bien. La forma de culto ha cambiado considerablemente. Ahora ya tiene un ritual, ahora ya tiene, mi hermano, el incienso dentro de las iglesias, ahora ya tiene las procesiones dentro de las iglesias, ahora ya tiene vestiduras especiales, se empiezan a vestir de colores especiales según el rango que tengan. Los lugares que ocupan dentro de los templos son de acuerdo a la jerarquía de las personas que están dentro de ese servicio. Hay acepción de personas, hay división de títulos, hay, mi hermano, diferencia de quienes pueden recibir lo que se convertiría después en la Eucaristía, ¿verdad? Que solamente la podían recibir los que estaban bautizados. Los que estaban en proceso de ser bautizados, que se llamaban catecúmenos, esos no podían tomar la Eucaristía y se tenían que colocar en un lugar aparte dentro del templo. Nuevamente están repitiendo lo que sucedía en las sinagogas judías, ¿verdad? Se está repitiendo ahora dentro de los templos, porque ya no se reúnen en casas la mayoría. Sin embargo, quedaron varios grupos verdaderamente de cristianos que se apartaron de las ciudades donde los obispos querían ejercer su autoridad sobre ellos, y entonces se fueron a ciertos, en las sierras, en los lugares desérticos, lugares alejados. Ahí formaron el movimiento monástico. Empezó, los verdaderos cristianos se volvieron monjes, ¿verdad? Bien. De esta manera estamos recordando un poco lo de la semana pasada. Se empieza a tener como reunión un día a la semana. Lo mismo, están repitiendo exactamente lo del pueblo judío, mi hermano. A pesar de que lo persiguieron, a pesar de que manifiestan no estar de acuerdo con los judíos, esta iglesia apostólica está copiando exactamente lo mismo que hacían los judíos, ¿verdad? Los obispos son semejantes a los rabinos, todavía no hay papa, a estas fechas que te estoy hablando todavía no hay papa, sino que los obispos patriarcales son los que ejercen el control en sus territorios. Y el domingo, el Dominus Dei, que había establecido Constantino por decreto como día de descanso, se utiliza ahora como el día de reunión. Así que el domingo es el día que se reúnen, y los que practican el judaísmo se reúnen en el Shabbat. De tal manera que ahora tenemos el día de la semana en la cual, dependiendo la fe que se profese, se están reuniendo. Bien. Ahora estamos en otra nueva modalidad. El pueblo judío, mi hermano, tenía, según lo vemos en las Escrituras, una instrucción de parte de Dios de que se reunieran en la primavera, en la fiesta de la Pascua, que se reunieran 50 días después para el Pentecostés, y después se reunieran en septiembre, octubre para la fiesta de los tabernáculos. La primera fiesta, mi hermano, además que les servía para recordar la salida de Egipto, servía también para presentar las primeras gavillas que se recogían de los cereales. 50 días después representaba el tiempo en que recibieron la ley en el monte Sinaí, y que ahora se había recibido el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. Y ahora, en las fiestas de septiembre, octubre, que es la fiesta de los tabernáculos, ahí representaba, mi hermano, la cosecha de los últimos frutos. Y de esta manera, esas eran las fechas obligadas a las que tenían que asistir. De la misma manera, ahora el catolicismo apostólico empieza a formar su año eclesiástico para
representar de alguna manera y contraponer a estas festividades judías. Y tomaron ellos como referencia 3 grandes acontecimientos que estaban dentro del ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que formaron parte del plan de salvación. Ellos eran el nacimiento del Señor Jesús, su muerte y su resurrección, y la venida del Espíritu Santo. Estas 3 grandes acontecimientos los empezaron a celebrar. Ahora vamos a ver cuándo lo celebraban y cómo fue que se llegó a determinar esto. El nacimiento del Señor Jesús, a pesar de que había conceptos diferentes en cuanto a su nacimiento, había unos que decían que había nacido en una cueva, como todavía, mi hermano, usted lo puede, si va usted a la ciudad de Jerusalén, le muestran una cueva que es donde nació. Otros decían que había nacido en un pesebre, en una estancia que servía como posada en esa ciudad de Belén. El pesebre es podríamos decir, una bodega grande que estaba subterránea, por eso dicen que nació en una cueva, no, nació en un pesebre. Y otros decían que había nacido en una caseta de palmas, que era un Sukkot, ¿verdad? Esa era lo primero que se hablaba con los judíos iniciales. Había diferentes formas, habían diferentes tradiciones, ¿verdad? Orales, mucho mito, mucha mentira, mucho engaño. Los pseudo evangelios difundían cosas que no eran ciertas, milagros supuestos de la juventud de Jesús, ¿verdad? Todo esto era una cantidad tremenda de opiniones. Lo que sí es cierto, y eso sí se tiene documentado, es que durante los primeros 2 siglos, después de la muerte de los apóstoles, un siglo todavía después, no se conmemoraba el nacimiento de Jesús. O sea, no era importante porque él no lo había dejado señalado de que se celebrara. Entonces, los primeros 200 años no se celebró el nacimiento de Jesús. Sería un poco después, y ahora que ya se tiene, ¿verdad?, la constitución del catolicismo apostólico, ahora se le está buscando ese festejo que compare, amén, a uno de los festejos de los judíos. Hay 2 personajes, uno será Irineo de León, si usted se acuerda, mi hermano, cuando hablamos, y otro era Tertuliano. Estos escribieron con mucho detalle situaciones que se sucedían en sus tiempos. Irineo es de los primeros que empezó a promover la autoridad del obispo, y Tertuliano el que empezó a establecer los principios de defensa de la fe católica, como los asuntos de la Trinidad, como la defensa contra los herejes, y también dejar una lista de las festividades que practicaban los primeros cristianos. Y en ninguno de los 2, mi hermano, aparece de que se haya celebrado. Por eso decimos que dentro de los primeros 200 años queda documentado de que el festejo del nacimiento de Jesús no existía en la lista de festividades, ¿verdad? Sino será con Clemente de Alejandría, quien señaló por primera vez. Tú sabes que de Alejandría, según comentamos, vinieron muchas herejías, mi hermano. Este Clemente de Alejandría señaló, y él era un hombre de mucha influencia, era un obispo patriarcal. Dijo que Jesús había nacido el 20 de mayo, en el año 28 del imperio de Augusto. Ojo, 20 de mayo. De tal manera que toda África del norte, el norte de África, ¿verdad?, celebraba esa fecha después de que Clemente lo señaló en su diócesis en la que él tenía control. En el año 221, un personaje llamado Sexto Julio, llamado el Africano también, escribió una obra denominada Cronografía, en donde aparecían festejos, festividades y muchas cosas referentes al cristianismo. Y aparece junto en el mismo, no en el mismo tiempo, sino de ahí en forma semejante, Filocalus, que es otro personaje, establecen por primera vez que Jesús nació el 25 de diciembre.
Esto, determinado por Sexto Julio el Africano y por Filocalus, quedó acordado en el Concilio de Nicea en el año 325. Por eso el Concilio de Nicea es muy, muy importante, amén, en el nacimiento del catolicismo apostólico. Entonces deja la fecha de Jesús, establece el credo niceno, hablan sobre la Trinidad y los principios que deben de estar alrededor del credo trinitario, y ahí mi hermano va tomando presencia a esta fecha. Sin embargo, había otros centros importantes como es Antioquía, inclusive la misma isla de Cartago es una ciudad muy importante, y ellos tenían fechas diferentes y no la cambiaron a pesar del Concilio de Nicea. Ellos siguieron celebrándola el 19 o 20 de abril y el 6 de enero. Estas fechas estaban también en disputa, así como habían comentado que era el 26 de mayo, también había el mes de abril y también estaba el mes de enero. Y algunos todavía en la zona de Palestina y eso declaraban que él había nacido en el mes de octubre. ¿Por qué? Por la corriente tradicional judía en la que decía que el Señor había nacido en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y por eso se consideraba la fecha de septiembre-octubre. Todo esto lo tenemos. ¿Cómo se llega a un acuerdo? Bueno, en el año 350, el obispo de Roma, llamado Liberio, lo hace ya en un decreto obispal de su episcopado, lo decreta en el año 354, él decreta que el 25 de diciembre nació Jesús. Lo mismo Julio I, posteriormente lo ratificaría en la ciudad de Roma, pero sería en el concilio de Constantinopla, en el año 379, que por primera vez se celebró ese 25 de diciembre con un banquete eclesiástico. Amén. Y de esta manera quedó prácticamente establecida la fecha, que seguiría creando problemas después, porque no lo aceptan todos. A pesar de que ya 2 concilios han marcado la fecha, muchos dicen no, están equivocados. Es que originalmente, mi hermano, no había una cabeza única en la iglesia. No había, como dicen, que el Papa viene desde Pedro en Roma. No, mi hermano, en estas fechas todavía los que mandaban eran los obispos patriarcales en cada territorio que le correspondía. Y si en un concilio él consideraba que estaban equivocados, como es este caso del nacimiento, ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Bien. Esto duró muchísimo tiempo, mi hermano, no fue de poco tiempo, sino que hasta el año 750, ¿de qué estamos hablando entonces? De que duró casi 400 años la división de la fecha de celebración del nacimiento de Jesús. Así es, Antioquía lo celebraba en una fecha, Alejandría lo celebraba en otra fecha, Cartago lo celebraba en otra fecha, Roma lo celebraba en otra fecha. Entonces, cuando ya verdaderamente, ya estamos en el 753, el primer papa que se levanta, mi hermano, es en el año 470, ¿sí? Ahorita todavía no existe ese obispo de obispos, pero en el año 753 sí ya hay uno, que se llama el Papa Bonifacio XIII, y este encargó a un matemático conocido como Dionisio que estableciera un método que permitiera estar de acuerdo a todos a través de un sistema, ¿verdad?, de estudio, de recopilación de datos y aplicación de fechas matemáticamente. Y de esta manera él determinó, se desconoce, no hay documento, por lo menos no visible. Si hay algún documento de esos, ha de estar oculto, aunque sería raro porque esto le conviene al catolicismo romano. Sin embargo, no se desconoce el método que utilizó Dionisio, se desconoce qué elementos tomó para llegar, pero él concluyó que sí, ciertamente estaban correctos, que la fecha sí era el 25 de diciembre, pero que no era la cronología de los años, no era como la habían llevado, sino que había una diferencia de 4 o 7 años, que quiere decir que el año 0 que ahora recibimos no es realmente el año 0, es el año 4 o el año 7,
¿verdad? Y eso ha quedado también ya comprobado, eso sí, ahí sí Dionisio atinó, mi hermano, porque ya con los sistemas computarizados que hay ahora, se han determinado que sí, ciertamente hay un desfasamiento de 4 años. Bien, pero la fecha del 25 de diciembre quedó fija, ¿verdad? Bien, ahora ya es el año 750, ya no existe, mi hermano, el catolicismo ya no existe en el norte de África, ya todos son musulmanes, ya no existe, mi hermano, el catolicismo de Asia, todo lo que es ahora Turquía ya es también musulmán, de tal manera que ya queda solamente el obispo de Roma como el que tiene el mayor poder en todo lo que se llamaría el Imperio Romano de Occidente, de tal manera que ahora el Papa ya puede imponer los acuerdos de sus concilios, y esto es lo que él hace. De esta manera, pues, queda determinado, ahora sí, con toda claridad, que el 25 de diciembre se ratifica lo que se había acordado en otros concilios, y obviamente esto no tiene ninguna objeción. Primero, por el poder que ya ejerce el Papa, y segundo, porque caía en una fecha donde los pueblos que todavía eran paganos, ellos celebraban, ya desde muchos siglos antes, prácticamente Babilonia lo celebraba, mi hermano, 700 años antes de Cristo, celebraban la fiesta de Semiramis y de Tamuz el 25 de diciembre. El pueblo persa, lo que es ahora Siria, Líbano, Irán, lo celebraban la fiesta de Mitra el año 25 de diciembre, así que no hubo ninguna dificultad en aceptarlo, y de esta manera se unió como una celebración adicional a las Saturnalias romanas que todavía se celebraban del 17 al 24 de diciembre, y el 25 se celebra el nacimiento de Jesús. Amén. De esta manera ya tienen ellos su festejo. Por eso es tan importante, por eso es que la Iglesia Católica Apostólica Romana no puede renunciar, mi hermano, a su magisterio, a lo que ha acordado en los concilios, porque se caería totalmente los fundamentos que son extrabíblicos, ¿verdad? Pero son sobre la tradición sobre la cual ellos realmente gobiernan. Ellos gobiernan sobre tradición y acuerdo de hombres. Por eso la mayor parte de lo que ellos practican no se encuentra en la Biblia, porque ellos fueron sustituyendo, ¿verdad? Fueron acordando cosas conforme se iba desarrollando e iban tomando poder. El segundo festejo fue la muerte y resurrección de Jesús. Si nosotros leemos las Escrituras en los 4 evangelios, mi hermano, la muerte y resurrección del Señor Jesús fue en la Pascua judía. De tal manera que teníamos la fecha exacta, ahí sí no había que andar buscando cuándo había sido la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, el catolicismo apostólico determinó que no debería de celebrarse la muerte y resurrección de Jesús en las mismas fechas en que celebraban los judíos la Pascua. Entonces, mi hermano, fue un acuerdo de hombres, hasta cambiaron la fecha. Realmente están de diferencia, generalmente 28 días hay de diferencia entre la Pascua judía, que es la fecha real en la que murió el Señor Jesús, con la que celebra el catolicismo romano. Esto no debe de extrañarnos, porque ellos sustituyeron todas las cosas. La palabra ya había dicho que cambiarían los tiempos y la ley, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo durante toda su vigencia, conforme va caminando, va cambiando los tiempos, va cambiando las cosas, va acordando. Ya cambió la fecha de reposo del sábado al domingo. Ya está cambiando la muerte de Jesús, mi hermano, de la Pascua, en la que realmente consta en la Biblia, a un acuerdo de ellos, que también se determina a través de una fórmula matemática del matemático Gauss. Mi hermano, la fecha de la Pascua católica romana se determina a través de una fórmula matemática. No tiene nada, absolutamente nada que ver con la Biblia. Amén. Bien, en el siglo IV había ya una gran confusión. Ya se había pasado el concilio de Arles, si tú recuerdas, cuando Donato empieza a tener dificultades, empieza a separarse la iglesia de Cartago,
y entonces se hace el concilio de Arles, el primer concilio presidido por Constantino, donde hacen acuerdos. A partir de ese momento se había fijado, mi hermano, la necesidad de que era de celebrar la muerte y resurrección del Señor Jesús. De todas maneras, que desde el año 314 empezaron a hacerse muchas festividades, muchos intentos, ¿verdad? Bien, en el concilio de Nicea, nuevamente, en la que se acordó el nacimiento de Jesús, se acordó lo siguiente: se deberá celebrar la Pascua bajo 3 condiciones. Amén. El magisterio acuerda que la Pascua católica apostólica deberá celebrarse siempre en domingo, la resurrección de Cristo. 2, no debe coincidir con la fecha judía de la Pascua. Y 3, no deberán celebrarse 2 Pascuas al año. Estos fueron los principios fundamentales que se acordaron en Nicea. Amén. Entonces, nuevamente se le encarga. Los que más tenían la fecha adecuada, o sea, la forma como determinar la fecha, eran en Alejandría. En Alejandría había matemáticos, en Alejandría había filósofos, en Alejandría había teólogos. Alejandría era un centro de conocimiento humano. Los alejandrinos tenían un método para determinar esa fecha. Para no entrar, mi hermano, en conflicto, estamos hablando del año 354, entonces se le pidió a Dionisio que nuevamente hiciera un estudio, ¿verdad? Y él dijo, los alejandrinos están correctos. Con la forma como ellos determinan, así debemos de aceptar, ¿verdad? Y de esta manera, bajo los 3 principios, se empezó a celebrar una Pascua diferente en casi un mes de la fecha en que se celebraba la Pascua judía. Y se cambió, mi hermano, porque el hecho de que el Señor había sido sacrificado el tercer día de la semana y se había manifestado, el 4º día de la semana el Señor había fallecido en la cruz, y el 7º día de la semana había cumplido los 3 días y las 3 noches, y el primer día de la semana, muy de temprano, se presentó a las mujeres. Esto era una tradición conocida, mi hermano, por el pueblo judío, que ellos empezaron a ser los primeros cristianos. No te olvides que hasta los 15 años después de la muerte del Señor Jesús empieza Antioquía a recibir el Evangelio, pero los primeros años ya habían establecido los judíos mesiánicos, ¿verdad?, de que el Señor había muerto el 4º día de la semana y el 7º día había terminado. Sin embargo, el catolicismo apostólico movió la muerte del Señor Jesús al viernes. Entonces muere el viernes y resucita el domingo. Si usted hace números, jamás encontrará usted 3 días y 3 noches. ¿Pero por qué viernes? Porque el viernes es la fecha en que murió Tamuz Dagón, dios, mi hermano, de los fenicios, dios de los filisteos. Amén. Entonces, realmente empieza a filtrarse paganismo dentro del catolicismo apostólico. Desde sus inicios, el catolicismo apostólico permitió, por acuerdos y convenios de hombres, que ciertas fechas paganas se empezaran a tomar como fechas católicas apostólicas, que no cristianas, mi hermano. Amén. Bien, ya tenemos las 2 fechas importantes y ahora está Pentecostés. Bueno, si ya se fijó la fecha de la Pascua, Pentecostés es muy sencillo, 50 días después de la Pascua, y tenemos la fecha de Pentecostés. Amén. Ahora, con esto ya se tenía establecidas las 3 fechas, igual que los judíos tenían sus 3 festejos, ahora los católicos apostólicos ya tienen también sus 3 festejos. Nacimiento de Jesús, muerte y resurrección, y Pentecostés. Ahí, mi hermano, vamos conociendo que todo lo que tiene el catolicismo romano son acuerdos de hombres, que no están fundamentados en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver sobre la misa. Misa significa separar o despedir. Bien,
viene del latín missus, que quiere separar qué, o era los dos tiempos en que se celebraban los servicios en los templos. Amén. Entonces, el primer tiempo podían estar todos, en ese primer tiempo se leía lo que es ahora la homilia, se leía, se daba una prédica, se hablaba de ciertos principios de fe, se cantaban cánticos, ¿verdad? Se hacían la procesión de entrada y salida de los sacerdotes, pero llegaba un momento que era el tiempo ya de tomar la Eucaristía. En ese tiempo esa es la misa. Los que eran catecúmenos, los que no estaban bautizados, se salían del templo. No podían permanecer en el templo. Se quedaban nada más los que podían tomar la Eucaristía. Por eso se llama separación o despedida, ¿verdad? Y de esta manera, mi hermano, empieza a tomar forma. Al principio es esto lo que estamos hablando. Ya la iglesia no es la iglesia de todos los hermanos, no hay acepción de personas, ¿verdad? Ya no es la sentarnos todos unidos para el partimiento del pan, no, inclusive ya en este momento ya se están usando un pan especial, ¿verdad? De fabricación especial que no tiene levadura, en fin, empieza a modificarse ya lo que era la comunión de los santos, empieza a tomar una figura, ¿verdad? Totalmente muy particular, en la cual está rodeado de mucho ritual. Tan rodeado de ritual estaba esto, mi hermano, que por ejemplo, todas las congregaciones que pertenecían a Roma, estos celebraban con cierta frecuencia la Eucaristía. No la tomaban diario, mucho menos 3 veces al día o 4 como la hacen hoy, mi hermano. No, era más el domingo obligatorio. Y ahí en la semana podía o no, pero todos los domingos era obligatorio, ¿verdad? En el área del oriente, que estaba bajo el dominio del obispado romano, y en el occidente, Roma occidente, y en el oriente, donde estaba Constantinopla, ahí lo rodearon de un asunto muy místico, lo volvieron, mi hermano, lo envolvieron en un ceremonial con prácticas ya de misterios, ¿verdad? Tomaban con guantes las bandejas donde llevaban los panes, y era tanto el ceremonial en que lo envolvieron los orientales, ¿verdad? Todo esto por influencia de ¿qué? De los misterios babilónicos, de los misterios egipcios, de los misterios persas, que únicamente la tomaban una sola vez al año. Amén. En el principio, bien, entonces Oriente lo toma una sola vez al año y lo envuelve en un misterio. Occidente lo hace de manera más recurrente y compartía el pan y el vino. Todos los que participaban de la Eucaristía todavía tomaban pan y bebían del vino. Y los que todavía no eran bautizados tenían que salir antes de que se practicara la Eucaristía, ¿verdad? Bien, vemos que todo esto está siendo totalmente diferente, ya no se parece, mi hermano, a lo que sucedía antes del año 300, totalmente, ya es otra cosa. Ahora ya hasta se ostentan, empieza la nobleza romana a intervenir dentro de la iglesia, empiezan a nombrar los obispos, empiezan a nombrar los presbíteros, de tal manera que el imperio romano se cambió de Roma a Constantinopla, pero la nobleza que quedó en Roma se empezó a infiltrar dentro de la Iglesia Católica Apostólica para tomar las posiciones de mando, para para aumentar inclusive sus riquezas y sus propiedades, porque como los obispos, mi hermano, estaban exentos del pago de impuestos en el Imperio Romano, mucha nobleza se metió para no pagar impuestos, y además podían recibir herencia
de los que morían como feligreses y le dejaban a su obispado la herencia, de tal manera que muchos nobles llegaron a tener muchísimo más de lo que tenían antes en el Imperio Romano. Esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. La celebración de la Eucaristía, mi hermano, se empezó a practicar también en las capillas. ¿Recuerdas? Y que habíamos compartido de que en algunos lugares murieron mártires en algunas situaciones muy particulares, y en esos lugares o donde fueron enterrados, ahí se levantaron pequeñas capillas. Después empezó a llegar la gente a esas capillas, y en esas capillas se tomaba la Eucaristía, ¿verdad?, en honor al mártir que había muerto en ese lugar. Empieza ya, mi hermano, a participar del espiritismo, porque hablar y recordar con muertos es espiritismo en cualquiera de las manifestaciones que se haga, y a esto le llamaban la fiesta de los santos, ¿verdad? Pero, y esta fiesta de los santos no se refería a la fecha en que nació el mártir, sino a la fecha en que murió. Bien, por eso decimos que es espiritismo, porque era referente a la muerte y no a su nacimiento. Todo esto ha estado mucho en discusión con los historiadores, ¿verdad? Pero algunos dejan esta constancia. Bien, tenemos ya establecida la misa, tenemos establecido un templo, tenemos la forma como se divide la reunión dentro del templo, los que sí pueden tomar la Eucaristía, los que no la pueden tomar. Ya tenemos vestimentas especiales y diferentes que están copiando a las vestimentas de la realeza, ¿verdad? Ya se empieza a ver procesiones en la que ya el sacerdote ya lleva un séquito de gentes, ¿verdad?, como algo importante. Ya se tiene, mi hermano, 3 fiestas en el año: el nacimiento de Jesús, muerte y resurrección, y Pentecostés, ¿verdad? Ya se tienen cánticos adecuados dentro de la iglesia, ya se tiene la fiesta de los santos, ya se tiene el agua bendita para estas fechas, mi hermano. Ya hay lugares con agua bendita, ya se tiene el incienso dentro del templo. Prácticamente esto ya es un templo pagano. Esto ya no tiene nada que ver con el cristianismo, mi hermano. Se volvieron paganos desde su principio. Y esto es lo que está sucediendo. Esta fue la obra maestra de Satanás con el cristianismo, a través de Constantino y los emperadores que siguieron. Todavía los concilios siguen presididos por el emperador. El emperador sigue siendo el pontífice máximo, o sea, la última palabra en asuntos de religión para el imperio. Todavía él sigue convocando, se realizan los concilios en lugares del emperador, en edificios propiedad del emperador, y siguen custodiados por el ejército romano todos los concilios, ¿verdad? Concluiremos con el bautismo. El bautismo, mi hermano, en los primeros tiempos era a través de confesión de pecados en forma pública. Confesabas en forma pública para que los demás hermanos supieran de qué pecado te ibas a arrepentir y te ibas a apartar. Si tú decías que eras borracho, la gente se empezaba a fijar en ti, en tu conducta después del bautismo, si habías dejado de tomar vino. Si decías que eras ladrón, si ya dejabas tú de tomar lo ajeno. Entonces el bautismo se practicaba a través de la confesión de pecados, ¿verdad? Y el bautismo era para arrepentimiento, y de esta manera el que se bautizaba era aceptado ahora ya, ¿verdad?, en el catolicismo apostólico. La preparación para poder tomar el bautismo ya en estas fechas, que ya todo está organizado, que ya todo tiene un sistema, un método, se deberían durar 3 años. Una persona que ingresaba al catolicismo apostólico tenía que durar 3 años para que fuera bautizado. 3 años sería catecúmeno. ¿Por qué? Porque le estarían enseñando la doctrina. Amén.
¿Sigue siendo igual ahora en el catolicismo romano? Sigue siendo igual. Primero es por eso todos los niños van a catecismo, para que tengan su conocimiento de la doctrina, ¿verdad? Y después serán confirmados. El bautismo que se practicaba en ese tiempo todavía, en donde estamos ahorita, bautismo todavía es por inmersión. Lo único que hay en los templos son unos depósitos de agua, que son el agua bendita, pero todavía se bautisma por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Separados por un lado los hombres y separados por otro lado las mujeres. Cuando salían del agua, los hombres y las mujeres se les entregaba una vestidura blanca que significaba la limpieza que ya habían adquirido a través del bautismo, ¿verdad? Señalaba su nueva vida en Cristo. Se les daba a beber, mi hermano, agua también, para que, así como habían sido limpios por fuera, que quedaban limpios por dentro, ¿verdad? Estas ya son prácticas rituales que están siendo adoptados, mi hermano, de otras religiones paganas, ¿verdad? Porque no tienen nada que ver que te den de beber agua y te vas a limpiar, mi hermano, de tus concupiscencias. Eso está en contrario a lo que Pedro determina y señala. Amén. Bien. ¿Qué está pasando? El cristianismo está incorporando simbolismos. Le está dejando la puerta abierta, mi hermano, para que el paganismo, a través de sus símbolos, se meta dentro de esta religión. Después por eso adoptaría después, mi hermano, las velas, los cirios, las campanas para tocar en el momento de la Eucaristía, el incienso, el rosario, las imágenes, todo eso sería. ¿Por qué? Porque ya están entrando al mundo espiritual de los símbolos. Se acabó la sencillez de la iglesia, ahora ya se está volviendo muy sofisticada. Por eso es que se necesita que las personas entren primero al orden menor, donde se les prepara, después en las órdenes mayores para que sepan administrar, y luego, mi hermano, puedan ser nombrados sacerdotes. Amén. En este tiempo todavía, mi hermano, no se practica el bautismo de niños. En este tiempo solamente se practica con adultos. Todavía no ha entrado. Sería después, en otro concilio, que se permitiría y se recomendaría que se tengan el bautismo de los niños. Mi hermano, este es ya la Iglesia Católica Apostólica separada totalmente de las prácticas del cristianismo primitivo. Esto ya es otra cosa. Esto es lo que se ha heredado hasta estos tiempos. De esta manera, mi hermano, concluimos con la clase de hoy. Y el día jueves estaremos hablando de el trabajo de misioneros y el trabajo de los monjes, que es ya otra particularidad que adquieren el nuevo catolicismo apostólico que no tenía el cristianismo establecido por el Señor Jesús. Bien, mis amados, los exhorto a que continúen estudiando con sus clases, que vaya usted conociendo, y hoy espero que a usted le haya quedado muy claro que el catolicismo apostólico y romano tiene como fundamento los concilios de hombres, lo que acordaron los hombres y se fueron apartando de las escrituras. Posteriormente la tradición oral, de lo que no hay fundamento. Por eso la tradición no es escrita, es lo que alguien dijo de boca a boca. Su fundamento es concilios, magisterio, decretos del Papa. 2, tradición oral. Y 3, la Biblia. Así que para ellos la palabra de Dios no tiene tanta importancia como la tienen los concilios y lo que el Papa ha declarado. Queda usted entendido, y que el Señor de la Gloria y su Santo Espíritu le dé el discernimiento de las cosas y no nos confundamos. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Sean benditos, pues, en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo. Amén.